la dependencia emocional, la confundieron totalmente con algo que no tiene nada que ver, y es el apego. Es decir, cuidado, el apego simple y sencillamente es correcto. La dependencia emocional es equivocada, pero el apego es absolutamente correcto. Y voy a explicar por qué. Si una persona no le tiene apego a su coche, ni lo ve, ni siquiera se da cuenta que se ensució, no lo cuida. No le tiene apego, no lo cuida. No tienes apego a los hijos, no los alimentas, no quieres que crezcan, no quieres que estén fuertes, no quieres que estén bien, no quieres que estudien, te vale. El desapego es un estado real de irresponsabilidad, en un término que se usa mucho en México, que es valemadrismo, me vale. Entonces, el apego lo debes tener, el apego a tu casa, el apego a tu ropa, el apego a tu jardín, el apego a tu pareja, el apego a tus objetos, el apego al dinero, el apego a tu educación, a tu cultura, a tu introspección. El apego es lo que debe funcionar. ¿Cuál es la diferencia con la dependencia emocional? Que el apego, si tú tienes apego a tu auto, por ejemplo, tienes apego a tu coche, pero de repente tu coche se quedó en medio de una inundación y se lo llevó el río y se perdió, no sufres en ningún grado, ni te preocupa. Mientras lo tuviste, lo cuidaste; cuando no lo tienes, no sufres. Cuando tienes tus hijos, estuviste con ellos al 1000, apoyaste, los empujaste, los formaste, y si uno de ellos muere, no tienes por qué sufrir. El problema es que estamos tan contaminados mentalmente que hoy el sufrimiento de una persona por una pérdida se toma estúpidamente como parámetro de medición del amor. Entonces, ¿cuántas lágrimas echa? Me indica cuánto le amó. Aunque en vida hayas estado hombro con hombro, con todo, apoyando, sin soltar, entregado, asistiendo, se muere, ¿no sufres? Entonces no lo querías o no la querías. Pero si estuve ahí toda la vida, ¿sí me estoy explicando? Entonces, ¿por qué no honrar la muerte de los seres que amas? Y honrar a un ser que amas no se honra con lágrimas y sufrimiento egoísta. Se honra con trascendencia, con lo que te deja, la enseñanza de lo que estás sintiendo cuando muere. Dependencia emocional que debe ser trascendida. El no he aprendido a ser feliz por mí mismo, cuando ese ser querido lo primero que querría es verme feliz. Entonces, ¿sí me estoy explicando? Estoy rozando nada más un tema muy profundo, que es la muerte, todo sobre la muerte. Pero me sirve de ejemplo ahorita para que vean que el apego es: tengo un perrito, tengo una mascota, la voy a cuidar con una entrega absoluta, con un amor tremendo. Cuando no esté, no tengo por qué sufrir para demostrar que lo amaba. ¿Me estoy explicando todavía? ¿Vamos bien? Entonces, el punto del apego es totalmente correcto. Debe haber apegos en la vida, no dependencia emocional. La dependencia emocional es cuando a mí ya no me importa el muerto, me importa que yo sufro. Tengo una mascota, me voy a entregar a esa mascota con todo el amor, con todo lo que necesita, desprendiéndose de mi nivel de comprensión. Entonces, comprendo que es un cachorro, que tiene necesidades fisiológicas, que se orina, que defeca en donde no debe porque no sabe, y por comprensión es imposible que lo golpee, imposible. Hay sistemas educativos con inteligencia, no a lo bestia. Entonces, voy a estar con esa mascota, pero el día que esa mascota muera, pues por cuestiones naturales o accidentales, yo no voy a sufrir, porque me doy cuenta que no necesito a la mascota para ser feliz. Porque entonces, imagínate qué interesante, mucha gente sufre por tantas cosas en esta dependencia emocional, donde en qué lugar ponemos, por ejemplo, a los seres queridos fallecidos. Porque cuando se murió mi ser querido, sufrí cañón.
¿no? Pero fuerte, así sufrí enormemente la muerte de mi ser querido. Pero resulta que cuando se muere mi mascota sufro también igual. Y resulta que cuando mi pareja me deja vuelvo a sufrir igual. Entonces, ¿cuáles son los lugares, no? Digo, entiéndanme el mensaje. Uno será más, otro será menos. Pero entiéndanme el mensaje. El sufrimiento va a ceder cuando se rompa la dependencia emocional. Y la dependencia emocional va a ceder cuando te des cuenta que la felicidad, la plenitud dependen de ti y no del entorno existente.